Ante todo quiero expresar de corazón una palabra de felicitación a las queridas hermanas religiosas de la Cruz que hoy están celebrando sus 125 años de fundación, de vida de la congregación, fundada por la beata Conchita Armida. Pero también quiero aprovechar el momento para expresar una palabra de agradecimiento de corazón, porque han querido estar con nosotros, establecer aquí su monasterio y ya por un buen tiempo, más de 25 años de estar con nosotros. Les agradecemos inmensamente. Su presencia en medio de nosotros es una especial bendición de Dios. Su monasterio es como un oasis de gracia en favor de este país y del mundo entero, puesto que están siempre en oración, encomendando a todos. No tenemos palabras para agradecerles esa gran obra, esa gran bondad. Estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua. Este domingo tiene nombre. Le llamamos el Domingo del Buen Pastor. Porque en efecto está dedicado a Cristo, el Buen Pastor. Pudiera preguntarse por qué esta fiesta del Buen Pastor tiene lugar el cuarto domingo de Pascua. Y la razón es porque el Señor Jesús es el pastor universal. Pero cuando aún estaba con vida en medio de nosotros, su cuerpo de alguna manera le limitaba, estaba dedicado a un lugar específico. Cuando resucita, es el pastor universal que cuida de todas las ovejas. Su acción pastoral se planifica, se magnifica, se universaliza. Pero en toda la Biblia, la figura del pastor está presente. Y es la imagen que expresa la bondad de Dios. Dios que cuida a su pueblo como el pastor cuida de las ovejas. Pero de modo especial, esta figura, esta comparación se aplica a Cristo Jesús, el Dios con nosotros, el Dios encarnado. Y Él mismo lo dice, como lo hemos escuchado en el Santo Evangelio que se nos acaba de proclamar: yo soy el buen pastor. Yo doy la vida por mis ovejas. Hay muchas imágenes del Señor, pero la primera que se pintó fue en las catacumbas,
los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos sentían mucho consuelo ver al buen pastor cargando la oveja y lo invocaban. Y por eso en el techo de la catacumba pintaron la imagen del buen pastor. Después han habido tantas. En realidad, la imagen del pastor es muy presente en el ambiente judío. Todavía hoy es frecuente ver a los pastores cuidando de las ovejas. Y en tiempos de Jesús con mayor razón. Y la figura del pastor es de alguien que no solo cuida a las ovejas, sino llevándoles pues a los mejores pastizales, alimentándolas, cuidándolas para que estén bien, sino que además las cuida protegiéndolas. El pastor por eso lleva su bastón para enfrentar a los lobos, a las fieras que amenazan a las ovejas. Y el verdadero pastor no huye, sino que al contrario, lucha, batalla. Y si finalmente no logra defender la oveja, por lo menos presenta una parte de ella, quizá una pierna, una oreja, pero habrá luchado por rescatarla. Así lo dice el libro de Amós en el capítulo 2. El pastor cuida de las ovejas. También cuando David dice a Saúl que él ha enfrentado los osos defendiendo las ovejas para que le permita enfrentarse a Goliat, que de pastor ha enfrentado la fiera. En efecto es así. El pastor está pendiente. Si oye que las fieras se acercan, los aullidos del lobo, entonces no va a dormir, va a montar guardia, va a estar despierto, listo para defender a las ovejas con su bastón. Y era frecuente que las fieras atacaran a rebaño y el pastor tenía que enfrentarse a esas fieras, gritando a sus compañeros, pidiendo auxilio, pero de todos modos luchando, y a veces ya malherido, con sus vestidos rasgados y sangrando, pero también la fiera sangrando del hocico por los golpes que el pastor les da. Y finalmente es posible que las fieras huyan al ver que el pastor no cede, y dando bramidos buscarán a otro rebaño donde el pastor no tenga esa entereza, esa valentía. Entonces, cuando Cristo dice que Él es el buen pastor, está esta figura, sin duda,
soportando la afirmación, por debajo de las palabras del Señor. No es para menos lo que el Señor ha hecho. Ha enfrentado a la más carnicera y terrible de las fieras, a Satanás, y lo ha vencido. En un palo, el árbol de la cruz, y su cuerpo ha quedado sangrentado, malherido, llagado, pero ha vencido. Cristo está vivo, ha vencido a la muerte, ha vencido al demonio. En la cruz fue la gran batalla. Le arrebató, dice el apóstol San Pablo, el protocolo que nos condenaba. Se lo arrebató a Satanás, clavándolo en la cruz. Es una manera de decir que Cristo es el que tiene el poder. Cristo resucitado. Por eso hemos escuchado en la segunda lectura este pasaje del capítulo 7 del Apocalipsis, la visión que San Juan tiene de Cristo Jesús resucitado en el cielo como el cordero degollado. Pero la sangre de este cordero es la que ha purificado a una gran multitud de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y del cordero. Habían blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero. Han pasado de la tribulación y están ante el trono de Dios. Les sirven día y noche en el templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán ni hambre ni sed. No los quemará el sol, ni los agobiará el calor, porque el cordero que está en medio del trono será su pastor. Se trata de una visión de Cristo resucitado como el cordero pascual que vive y que a la vez es el pastor que cuida de las ovejas hasta llevarles a las praderas del cielo y darles toda atención. Esta es nuestra vocación, amadísimos hermanos. Estamos destinados para la vida eterna en Cristo. Somos pueblo suyo, rebaño del Señor. Hemos dicho con el salmista en el Salmo 99. Ahora bien, hay que decir que nosotros somos las ovejas del Señor. Mis ovejas, dice Jesús, escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Cuando vemos a un pastor cuidando de sus ovejas,
de la manera más ordinaria, cotidiana, llega al rebaño en la mañana, abre la puerta y las va llamando una por su nombre. Y las ovejas escuchan al pastor, escuchan su nombre por el que las está llamando y le obedecen al llamado del pastor. Van hacia él y pasan por la puerta donde está el pastor, y luego el pastor va adelante y todas las ovejas le siguen. Esta es la escena. Entonces el Señor dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amadísimos hermanos y hermanas, nosotros dichosamente somos las ovejas del Señor. Por el bautismo nos hemos constituido como tales. Bendito sea el Señor. Él nos conoce a cada uno, conoce nuestros nombres y nos llama, nos habla. Importante que nosotros escuchemos su voz para que de verdad seamos ovejas suyas, ovejas de su rebaño, pueblo de su propiedad, pueblo santo, pueblo de Dios. ¿Y cómo escuchar la palabra del Señor? ¿Cómo oír su voz? ¿Cuál es su mensaje? Pues ante todo en la Sagrada Escritura, en el Evangelio principalmente, debemos estar en contacto con la palabra divina, escuchar al Señor en el corazón. No basta leer el Evangelio, sino que debemos meditarlo, aplicarlo a nuestra vida, escuchar lo que el Señor nos dice a cada uno en el interior. Pero también es importante oír la voz del Señor cuando oramos, y debemos orar siempre, no solo para pedirle al Señor de las cosas que tenemos necesidad, que está bien que lo hagamos, pero además tenemos que escuchar al Señor, porque si Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas, las ovejas escuchan la voz del pastor. Si viene un impostor, un falso pastor al rebaño, abre la puerta y llama a las ovejas, no lo siguen, no lo siguen. Ellas conocen la voz del pastor y el pastor las conoce también, las quiere, las protege como que fueran sus hijas. Entonces nosotros debemos escuchar la voz del pastor. En efecto nos habla, pero a veces los avatares de la vida, las preocupaciones y tantas cosas que nos ocupan, que no son tan importantes, pero es posible que les demos mucha importancia, a tal punto que descuidemos lo principal, que es precisamente escuchar la voz del Señor. Qué bueno pues que estemos a la escucha, atentos a su voz, para seguirlo, para caminar en pos de Él, siguiendo sus huellas.
El Señor nos habla también por medio de la iglesia. Debemos escuchar la voz del Papa, con sus documentos, con sus exhortaciones, con su predicación, por supuesto. El Señor nos habla por el Papa, nos habla también por los obispos, por los sacerdotes, nos habla también por los catequistas, por todos los agentes de pastoral. Debemos escuchar la voz del Señor. Incluso el Señor nos habla por medio de los acontecimientos de la vida y por la comunidad, por todos nuestros hermanos y por supuesto en la familia. Dios habla por medio de los padres a los hijos, pero puede ser también que hable a los padres a través de los hijos. Es que el Señor tiene 1000 maneras para hablarnos cada día. Lo que hace falta es escuchar su voz. Y vaya que esto nos identifica como ovejas suyas. Él nos conoce y nos habla, nos llama. Nosotros debemos conocerlo también, escuchar su voz y seguirlo. Ahora bien, en esta actitud de ser ovejas del Señor, el Señor en su bondad quiere que a la vez seamos pastores en Él. No solo los sacerdotes, que de hecho lo somos, hemos sido constituidos pastores por una bondad misericordiosa del Señor, pero todos los bautizados, todos los cristianos, estamos incorporados a Cristo, el buen pastor, y tenemos la misión de anunciar el Evangelio. Ya que lo conocemos, ya que hemos escuchado la voz del Señor a través del Evangelio, también debemos llevarlo a nuestros hermanos. De eso nos habla la primera lectura precisamente hoy. Cómo San Pablo y Bernabé en Antioquía fueron rechazados por los judíos, y entonces deciden llevar el Evangelio a todas partes. Y es que en efecto Jesús es el buen pastor y un pastor para todos, universal. Quiere la salvación de todos, pero quiere que seamos nosotros también pastores en Él. Él es el que cuida de las ovejas, y nosotros también debemos cuidar de nuestros hermanos. De aquí la función de paternidad de los padres para con los hijos que ya decíamos, pero también entre los hermanos. Y aquí la razón del apostolado, no solo de los misioneros, no solo de los sacerdotes y religiosas, sino de todos. Y no solo es la predicación de la palabra, sino también la oración, porque la palabra va a ser eficaz por la gracia del Señor. La predicación va a surtir efecto porque Dios da su gracia a la persona que la escucha. Y por eso agradecemos tanto que hayan personas que se dediquen totalmente a la oración.
Termino donde comencé, agradeciéndoles a las hermanas religiosas de la cruz por su gran bondad, su gran caridad de estar continuamente orando por la humanidad, orando por la Iglesia universal, orando por todos nosotros. Este también es apostolado, por supuesto, muy importante. De hecho, el apostolado tiene una dimensión activa y contemplativa. Y la Iglesia necesita de ambas formas de apostolado, por supuesto. Y somos una gran familia, y si hay algunos que nos toca estar dedicados a la evangelización de forma activa, qué bueno que hayan otras personas que estén en la evangelización de forma contemplativa, como lo hacen las Madres de la Cruz. Y tantas personas, hombres y mujeres, dedicados a la oración, a la contemplación. Les agradecemos tanto. Y hoy que cumplen 125 años de fundadas las Madres de la Cruz, de un modo especial les encomendamos al Señor. Y su ejemplo es valioso para todos. Qué bueno que tengamos esta oportunidad de acompañarles en este día feliz y de encomendarles al Señor, pero también para aprender su ejemplo. No precisamente para ir al convento. Algunas hermanas sí. Ojalá un buen número de jóvenes, de señoritas, quisieran abrazar este ministerio, este apostolado, la oración contemplativa. Enhorabuena. Pero los demás, que no nos llame el Señor posiblemente a ese estilo de vida. Sin embargo, todos debemos tener una forma de ser contemplativa. Y sobre todo, si estamos comprometidos en la evangelización, que deberíamos estarlo todos, aunque no tengamos actividades comunitarias, pero al menos en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la calle, debemos dar testimonio de nuestra fe. Y qué bueno que lo hagamos con un profundo sentido de oración, unidos al Señor. Entonces, el apostolado es auténtico y surte efecto. Esto es lo que Dios quiere. Pues bien, el Señor Jesús es el buen pastor de todos, que cuida de todos. Bendito sea el Señor. Que Él cuide de nuestras hermanas de la cruz, que hoy celebran sus 125 años de vida en la congregación, y que cuide de todos, y que a la vez infunda su espíritu en todos nosotros, para también nosotros cuidar de nuestros hermanos en un verdadero sentido pastoral, unidos a Cristo, el buen pastor. Que así sea.